¿Quién es? ¿Quién se cuela en la habitación? ¿Quién está arrastrando mi sillón? Hola, mi nombre es Nico Manzano, soy director del largometraje Yo y las Bestias, una película venezolana que mezcla la comedia, el drama, la fantasía y el musical, y que luego de su recorrido por festivales como el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Tallinn Black Nights en Estonia, y de haber estado en países como Suiza, Italia, Francia, Grecia, Colombia, Brasil y Estados Unidos, y también de haber ganado el más reciente Festival del Cine Venezolano, llega finalmente a las salas de cine del país. Yo y las Bestias narra un momento en la vida de un músico perteneciente a la movida del rock alternativo en Venezuela, cuando deja de pertenecer a su banda de toda la vida y decide iniciar un nuevo proyecto musical. En medio de este proceso creativo, recibe la visita de dos entes enmascarados con unas túnicas amarillas que en la película conoceremos como las Bestias. Yo no he metido a nadie. ¿Cuánto tiempo crees tú te tome la música que me estás planteando? Como un mes. ¡Vamos! ¿Tú estás solo? ¿Qué? No me estoy sintiendo bien con la idea de hacer música. En este contexto, con todos los peos que hay, hasta se siente como una malcriadez. Bájate del vehículo. ¿Sabes que no hemos hablado del nombre del proyecto? O sea, ¿cómo nos vamos a llamar, pues? Tras un recorrido internacional de poco más de un año, llega finalmente a Venezuela la película ópera prima del joven director y músico venezolano Nico Manzano a las salas de cine del país. Ya había estado en Venezuela en el marco del Festival de Cine Venezolano de Mérida en julio del año pasado, cuando pudo ser vista por un grupo importante de espectadores en las salas de cine del festival, donde arrasó. La película obtuvo 6 galardones, entre ellos mejor película, mejor ópera prima, mejor dirección, y fue una experiencia realmente muy gratificante para el equipo mínimo que la hizo posible. Esta es una película del Internet Studio, un emprendimiento audiovisual de Nico Manzano, acompañado de dos amigos suyos, productores, como son Ricardo Espinosa y Alan Ojed. Ellos soñaron esta película años antes y la pudieron hacer realidad. Luego algunas personas nos sumamos para apoyar determinados procesos, pero el mérito de la película entera lo tienen estos 3 jóvenes venezolanos que convocaron además a un equipo también joven para hacer el filme, desde la producción, actores, etc. Una película hecha con muy pocos recursos económicos, pero con una cantidad ingente de recursos creativos, que venció enormes dificultades. Nació con buena estrella la película desde el momento en que todavía no estaba terminada, cuando estaba buscando recursos para la postproducción. Participó en el prestigioso mercado argentino Ventana Sur y allí ganó 3 de los más importantes premios de postproducción, que ayudó al proceso para finalizar la película. Luego la película tuvo estreno mundial en el único festival categoría A de América Latina, como lo es el Festival de Mar del Plata en Argentina, y prosiguió su recorrido en el único festival categoría A certificado por la Federación de Asociaciones de Productores Fílmicos del Mundo, el Festival de Tallinn Black Nights en Estonia. Allí tuvo grandes críticas, elogios en ambos festivales. En Europa, la película participó en un número importante de eventos y ganó premios tanto en Grecia como en Italia y en España. Realmente el recorrido internacional de Yo y las Bestias
Es algo sin precedentes para una película tan pequeña, para una ópera prima. Es poco usual que estas cosas ocurran a películas tan pequeñas en su presupuesto y en su propuesta narrativa, pero que finalmente creció mucho la película en términos estéticos y en términos del relato y en términos de la propuesta musical y de la propuesta fotográfica que componen este filme. Fue reconocido en Estados Unidos por Cinema Tropical, que es una organización cinematográfica que promueve el cine latinoamericano en Estados Unidos. Fue designada como una de las 25 películas más importantes en el año 2022, películas latinoamericanas. Tuvo reseñas en revistas especializadas como Variety, que elogiaron la propuesta audaz y la consideraron una pequeña obra maestra del nuevo cine venezolano. Realmente lo que ha originado Yo y las Bestias ha sido un aluvión de buenas noticias y de buenas impresiones, tanto dentro como fuera del país. Y ojalá que ahora, en este momento, cuando se encuentra ya en cartelera cinematográfica, logre tener el contacto generoso que debe tener con el público, porque ha sido producto de un esfuerzo creativo importante y creo que merece la pena ver la película en las salas. La película, además, está disponible en 12 ciudades del país. O sea, está en Caracas, igual que en Maracaibo, en San Cristóbal, en Mérida, en Puerto La Cruz, en Puerto Ordaz, en Margarita, en Valencia, en Barquisimeto, en Valera. Es decir, de verdad estamos muy contentos con el despliegue que ha tenido la película en Venezuela, que es su territorio, que es su lugar. Allí nació, allí fue imaginada por Nico Manzano, por Alan y por Ricardo. Allí se produjo su rodaje en las costas venezolanas. Hay una influencia pictórica de la película que es inobjetable en la fuerza de la luz venezolana y además en la influencia del equipo de fotografía, en las decisiones estéticas que se tomaron. Lo ha declarado en algunas oportunidades Nico, cuando ha señalado que de alguna manera hay un homenaje a Vázquez Brito, a Cruz Diez, al maestro Soto, a través de esa influencia, esa inspiración que se tomó de sus obras. ¿Ustedes están hablando en serio? O sea, que aquí no importa si yo toco o no toco. Tú estás enterado de la banda o viste lo que publicaron estos bichos, pero yo ya no voy a tocar más en la banda, bueno. Ahora soy yo el que graba, yo el que canta, yo el que toca, yo el que mezcla. Están diciendo además que están metiendo gente aquí. Pero es que yo estoy solo aquí, pues. Yo no he metido a nadie. ¿Cuánto tiempo crees tú te tome la música que me estás planteando? Como un mes. ¡Vamos! ¿Tú estás solo? ¿Qué? No me estoy sintiendo bien con la idea de hacer música. En este contexto, con todos los peos que hay, hasta se siente como una malcriadez. Bájate del vehículo. ¿Sabes de que no hemos hablado del nombre del proyecto? O sea, ¿cómo nos vamos a llamar, pues? No es por nada, pero lo que estoy haciendo ahora, mucho mejor. ¿Quién es quien se cuela en la habitación? ¿Quién está arrastrando mi sillón? Un saludo para Vale TV, para contarles un poco de mi exposición de gabinete que se llama La Selva Curandera y que está ahorita en la Casa de Hacienda de la Trinidad.
Esta es una exposición que está hecha en los 4 costados del Cerro del Volcán, que es un cerro que está al lado de Caracas y lo conocemos muy poco, pero tiene la mayor altitud al sur de la ciudad, y en sus cumbres están todavía algunas de las selvas nubladas, de las últimas que quedan en la ciudad. Están de hecho protegidas porque esto es un área protectora que tiene restricciones para la urbanización. Entonces yo trabajé en el transcurso de 2 años en esos 4 territorios. En cada uno hice una propuesta que es distinta desde el punto de vista plástico y también desde el punto de vista conceptual. Estas que están atrás son las que hice en Samambaya, que es una serie llamada Dicotomías, más o menos derivada del tarot del jardín en cuarentena que yo hice en el 2020, y que son imágenes con fondos negros que trabajan de a 2, sencillo, complejo, libre, cargado, flores, espinas, etc. Son grupos, son dípticos. El resto de la sala tiene que ver con visiones de la selva como tal. La selva misma, en el caso de el Tepuy, el Topito, que tiene el pedazo más grande de selva nublada con palmeras y con helechos arbóreos, que es un área muy grande de bosque, bastante intacto, y que es probablemente el que más amortigua el clima de Caracas porque es un parche muy grande de vegetación prístina, digamos. Y los otros 2 lugares en los que trabajé son Topo Tepuy, que también está en esa montaña, en la cumbre, y la misma Granjerías, que es lo que está aquí atrás de la Hacienda La Trinidad. Lo que hice en Granjerías es el trabajo que corresponde a la noche, porque en cada sitio yo trabajé un tema distinto del bosque. Estas fotos de la noche fueron hechas en el bosque tropical que tiene aquí la zona de Trinalta, y en la que pude trabajar de acuerdo a unos caminitos que tienen, algunos senderos y unas tomas de agua que me permitieron poder entrar ahí a pesar de la falta de luz porque era nocturna. Luego los montajes están hechos ya en mi taller en función de utilizando otros recursos, imágenes de la Vía Láctea, imágenes de la Luna, etc. Este es el grupo de Topo Tepuy, que es la parte más alta de esa montaña y siempre tiene una corona de neblina, y por eso yo la llamé La Neblina a esta serie. Son también múltiples exposiciones juntas en impresiones que se hacen como más claras porque tienen directamente que ver con el tema de la neblina que cubre ese bosque. La mayor parte del año, incluso en épocas en que son épocas de sequía, amanece con esa alta humedad y con la neblina. Es el cuarto de los grupos registrados, digamos, la selva, la noche, la neblina y las dicotomías. Estas imágenes están compuestas por la superposición de muchas fotos, incluyendo, hay unas que tienen hasta 15 fotos encima, para que se viera un poco la profundidad y también dar una sensación un poco alucinógena de la selva y del movimiento, más allá de hacer un reporte o un tema de reportaje que muestre la selva tal cual es. Esto es más bien un tema inspirado en la obra de Bellerman, que fue un pintor de los que vino en el siglo XIX y que hacía muchos bocetos en los cuales hay trazos libres y algunas pocas cosas con el color final y con la nitidez de una imagen ya, digamos, final. Entonces hacen como referencia a varias cosas, a la selva misma, al movimiento, a las plantas sagradas y a la pintura romántica del paisaje del siglo XIX.
vamos ahora al mundo de las artes escénicas. Varias de las obras teatrales del reconocido dramaturgo y artista visual estadounidense Robert Wilson están siendo presentadas este 2023 en varios países de Europa. Una de ellas es la obra de teatro llamada Dorian, que está siendo presentada en los países de Alemania y Lituania. Para conocer todos los detalles sobre esta obra, contactamos con nuestra compañera Valentina Torrado de nuestro canal aliado DW Deutsche Welle en Berlín. Hola y muchos saludos desde Berlín. Así es, en el calendario 2023 del renombrado director teatral y artista visual estadounidense Robert Wilson está Europa como principal destino de varias de sus producciones: Italia, Francia, Bulgaria, Suiza, Lituania. Aquí en Alemania, en las ciudades de Dresde, Hamburgo y Düsseldorf, se presentan 3 obras diferentes: Dorian, 100 Seconds to Midnight y Sandman. Dorian es la tercera creación de Robert Wilson en el emblemático Teatro Schauspielhaus de Düsseldorf, donde fue su estreno en 2022 en coproducción con el Stadtschauspiel de Dresde y el Teatro Dramático Nacional de Kaunas en Lituania, en el marco de la celebración de Kaunas como Capital Cultural Europea 2022. Dorian es una creación junto al escritor estadounidense Darryl Pinckney, y la particularidad, a diferencia de las demás obras de Wilson, es que se trata de un solo. Y este monólogo está inspirado en 3 historias: la de la novela El retrato de Dorian Gray, la del pintor inglés Francis Bacon y la del escritor Oscar Wilde. El resultado es una mezcla de realidad y ficción, una reflexión sobre la vida y el arte. En la versión alemana, el personaje Dorian está interpretado por el actor Christian Friedel. Todas las obras de Robert Wilson dan testimonio del inmenso y magnífico universo artístico que ha creado a lo largo de décadas. A sus 81 años es uno de los creadores teatrales polifacéticos más importantes de nuestro tiempo. Sus obras combinan elementos de danza, interpretación, arquitectura, pintura, música y artes escénicas. Su lenguaje poético y visual es ya conocido en todo el mundo. Desde los comienzos de su carrera en la década de los años 60, Wilson se interesó por generar en sus obras mundos expresionistas de claroscuros mágicos y misteriosos, junto a los típicos rostros maquillados de blancos de los personajes que se han vuelto tan representativos y fascinantes. La luz es el elemento dramatúrgico en la obra de Robert Wilson y desempeña un papel primordial para sus obras, que están siempre acompañadas de una cuidadosa elección de música y sonido. Ya ha trabajado, por ejemplo, con grandes de la música como Arvo Pärt, Philip Glass o Tom Waits, entre otros. Gracias por su atención y me despido hasta pronto con un gran saludo desde Berlín. Valentina Torrado, de DW. Hola, mi nombre es Leonardo Dalmao, artista visual, residencia ahorita en la ciudad de Caracas. Y bueno, esta es mi exposición individual titulada Toda arqueología de materiales, es una arqueología humana en los espacios de la galería Espacio Cero. Ante todo, bueno, un saludo a los televidentes de Vale TV y al programa Espacio Arte, y agradecido por su visita. Esta exposición es un poco un resumen de mi trabajo en los últimos 5 años en torno a material encontrado y bueno, cómo hago esa relación, digamos, entre ese material y lo simbólico que hay detrás de ello, ¿no? Un poco la elección del título se refiere un poco a eso, ¿no? Cómo detrás de los materiales y de esos objetos, de la fotografía que voy consiguiendo en la calle, hay una experiencia humana previa a la que yo de alguna manera me sumo, ¿no? Con las intervenciones que hago, la manera en cómo abordo el material, la manera en cómo lo presento, desde la reconstrucción, desde el collage o desde la creación propia del objeto, voy como sumándome a esa experiencia humana y voy generando nuevos objetos, nuevos elementos y bueno, nuevos lenguajes también, ¿no? Esta pieza se llama Seed of China, Semilla de China. Estuvo participando en el premio Eugenio Mendoza número 16, en los
Palacio de la Sala Mendoza, y un poco habla sobre eso, ¿no? Sobre el hallazgo de un material fotográfico, en este caso de una familia o perteneciente, digamos, a la comunidad china en Venezuela, que yo, digamos que comienzo el proceso a partir del hallazgo, luego de la recolección, la clasificación y por último la reconstrucción de ese material, dejando en evidencia lo que falta, esos espacios vacíos que vemos en las imágenes, son justamente las ausencias del material, pero que luego a nivel conceptual tiene un peso interesante, que es justamente hablar de lo que no está, de la ausencia, de eso que se destruye para proteger un poco las identidades, pero que también al final es muy elocuente a nivel visual. Un poco lo que yo hago con estos restos de barro, que además tienen distintos orígenes, unos son más recientes, otros son de origen colonial, incluso precolombino, es un poco hacer ese mismo paralelismo del barro como un material que registra, ¿no? Un material que también puede ser un documento de la misma manera como lo puede ser la fotografía. Y que además obviamente también nos habla de esa, como lo decía al principio, de esa experiencia humana, porque bueno, estas piezas fueron realizadas por personas, y yo lo que hago es justamente lo mismo, ¿no? Intervenirlas con frases o devastándolas, y el mismo proceso de desgaste que yo utilizo para producirlas es parte importante del discurso y del concepto de la pieza. Aquí un poco lo mismo que sucede con la pieza Seed of China, es esta reconstrucción de fotografías familiares, que es un poco una imagen donde todos nos podemos ver reflejados. Creo que también me interesa justamente la interacción con el público a partir de estas imágenes, porque todos nos vemos de alguna manera interpelados por ellas, ¿no? Todos tenemos este tipo de material de archivo en nuestras casas, por nuestra familia. Y justamente esta acción de romper, yo lo que hago es un poco una especie de collage a la inversa, ¿no? Reconstruyo una acción de alguien que quiso destruir este material, yo lo que hago es reconstruirlo y evidenciar justamente lo que falta. Esta obra se llama Movimiento y está compuesta por 50 tapas de pasaporte de distintas épocas, todas previas a la República Bolivariana de Venezuela, todos dicen República de Venezuela. Y bueno, un poco esta estuvo en el Salón Jóvenes Confía en el año 2017, y este espacio como tal, tanto los pasaportes como el video, hablan pues de la identidad, del objeto también fotográfico como parte importante de esa identidad, y bueno, también de lo inquietante que es ver como este tipo de material fuera del contexto que normalmente, naturalmente debería estar. Esta obra se llama El Valle Inquietante, y yo lo que hago es un material fotográfico de negativo, analógico. Los paso por aplicaciones de inteligencia artificial que le dan movimiento y gesto a las fotografías. Justamente el título alude a esa sensación un poco de rechazo que generan estas imágenes en las personas, ¿no? El Valle Inquietante es un término de la estética, de la robótica, que habla sobre eso, ¿no? Que mientras más cercano es una imagen ficticia a lo humano, más rechazo genera. Esta, bueno, también es trabajar con la simbología del país, el escudo de Venezuela, una simbología que también tampoco existe, porque son los símbolos, digamos que ya no son vigentes dentro de lo que es la identificación nacional. Y bueno, una especie de collage hecho por capas, con fotografía encontrada y con material que ya había utilizado para obras previas. Sí, esto es un recorte de periódico, que lo que hice fue reproducirlo en un formato más grande, de un evento que iba a suceder el 4 de febrero del 92, el día del intento de golpe, que digamos es una especie de fecha importante, ¿no?, de la historia contemporánea venezolana, y es hablar de ese tema pero desde otra perspectiva, pero al final es hablar de la masculinidad, de la agresividad, de estos espacios
eróticos también, ¿no? que se relacionan unos con otros. Estas series son una serie de fotografías justamente de monumentos de distintos lugares de Venezuela, la Plaza Bolívar, la Plaza Sucre, la Plaza José Félix Rivas en la Victoria. Y bueno, a mí me interesa también como que la parte geográfica del país también esté representada a través de los monumentos. Entonces, es como hablar también del país desde sus localidades. Y estas son pues una serie de fotografías intervenidas en las que yo o anulo o desaparezco o retiro los monumentos de las plazas, como una especie de, bueno, hablar justamente de esa desaparición de la estatuaria nacional y del sentido que tienen ahora los monumentos en este momento, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Los mapas, bueno, es un poco lo mismo, es hablar de los mapas también como artefactos, como objetos que contienen también una memoria y una experiencia previa, y cómo, bueno, a partir de ahí generar también como nuevos artefactos ya desde lo poético. Esta pieza se llama Disfunción y bueno, un video a partir de una imagen de un libro, y lo que hago, bueno, como todo lo simbólico que puede haber ahí con la torre de perforación de petróleo, el puño y el movimiento que se genera en el video en cámara lenta hasta que se cae. Estas son imágenes como construidas o superpuestas de ruinas romanas sobre fotografías anónimas, fotografías del país también, donde no hay presencia humana y donde se generan nuevas imágenes, una especie de collage también interactivo, puesto que las imágenes podemos verlas como una sola imagen acá, pero luego también podemos descubrir lo que hay detrás. Y bueno, pues también hay como un aspecto lúdico que me interesa también como tener siempre en las piezas. Y cómo se generan como estos espacios imposibles, pero que se hacen posibles a través de la superposición de las imágenes. Y lo interesante justamente es eso, ¿no? Que la imagen que vemos en la superficie es la reconstrucción, es decir, lo que ya no existe, lo que no está. Estas también son imágenes de unos dibujos encontrados en la basura de ruinas. Entonces yo los presento, digamos, haciendo una relación entre ellos con digamos, la temática de esta sala que va en torno a la ruina y a los residuos que quedan de esas ruinas. Esas frases que están así como dispuestas en las salas funcionan un poco como notas a pie de página que cohesionan a las obras en pequeños espacios, pero al final se entiende, o yo intento que se entienda todo como una sola instalación y que cada obra de alguna manera te va llevando hacia otra. Y bueno, este es un ejercicio de fotografía donde, bueno, sobre una fotografía de Tea Segal, de un registro que ella hizo de las minas en el Callao, yo coloco fotos anónimas también de cuevas y se generan como unos nuevos espacios, una especie de orificio, y bueno, la idea también de la cueva como la casa originaria, ¿no? de la especie.